Hola, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Alejandro Navarrete, yo soy abogado principal del estudio Navarrete Maldonado Abogados y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre hostigamiento sexual en el trabajo. El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige. Una conducta sexista implica pues una conducta que resalta un estereotipo de género que tiene una carga discriminatoria contra una persona. Por lo tanto, estamos hablando que además constituye una forma de violencia de género. En el entendido, pues que va a resaltar la superioridad de la persona hostigadora frente a la persona que justamente tiene la calidad de víctima. El hostigamiento sexual es independiente de su jerarquía, es decir, que la víctima y el hostigador no necesariamente deben de encontrarse en una relación de subordinación o jerarquía. Podría ser incluso o podría suscitarse entre personas que ocupan el mismo cargo o el mismo nivel. En tal circunstancia, entonces, esta clase de situaciones podría darse incluso entre compañeros de trabajo. Es importante también tomar en cuenta que el hostigamiento sexual no se limita a la jornada de trabajo y tampoco se limita a su realización en el ambiente de trabajo. Por lo tanto, configura igual un hostigamiento sexual laboral una conducta sexual o sexista manifestada por algún compañero de trabajo fuera del centro de trabajo y después de cumplida la jornada. Y eventualmente eso corresponde también ser sancionado. El hostigamiento sexual, a su vez, no exige una reiterancia y tampoco exige un rechazo expreso de la víctima. Por el contrario, puede hacer que la conducta sexual o sexista se realice por una primera ocasión o no haya registro de situaciones previas y aún así se configurará el hostigamiento sexual. Sí, valga decir que la reiterancia y el rechazo constituyen elementos indiciarios para la configuración del hostigamiento sexual. En tal contexto, existen ciertas manifestaciones no limitativas del hostigamiento sexual, tales como las promesas de trato preferente o beneficioso, si es que la persona accede justamente al hostigamiento sexual, las amenazas que expresa o implícitamente exigen una conducta no deseada por la víctima, o el uso de términos de connotación sexual o sexista, sean escritos o sean verbales, incluso insinuaciones, proposiciones, miradas lascivas, gestos obscenos, ¿no?, constituyen manifestaciones del hostigamiento sexual. El acercamiento corporal, por ejemplo, los roces, las palmadas, también constituyen esta forma de violencia. Y finalmente el trato ofensivo, un trato hostil como represalia por haber rechazado el hostigamiento sexual, también es una manifestación de esta. El hostigamiento sexual igualmente puede materializarse en el trabajo remoto. No es exclusivo del trabajo presencial. Y eso pues entendido que en tiempos actuales abunda el trabajo remoto y el teletrabajo y por lo tanto las distintas comunicaciones entre los colaboradores o el personal jerárquico puede materializarse también a través de los medios o la tecnología de información, el uso de las TICs eventualmente. Entonces, en esos casos es posible también que bajo estas formas de trabajo se presente el hostigamiento sexual. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando se envían fotografías a través de redes sociales, hablamos de WhatsApp, a través de repente de Microsoft Teams, de repente de aquellas plataformas de videollamadas que utilizan muchas empresas actualmente para poder laborar, o tal vez también a partir de proposiciones que tengan una connotación sexual a través de esos mismos medios de comunicación, llamadas telefónicas o de repente también algún tipo de insinuación que podría materializarse a través de esos medios, ¿no? Como exigir de repente a la contraparte que encienda su cámara sabiendo que se encuentra de repente en un lugar en donde está o podría realizar alguna actividad de naturaleza privada. Entonces, esas situaciones, de hecho, que podrían justamente configurar o configurarían un hostigamiento sexual, inclusive aunque se realice a través de estos medios. Recordemos entonces que el hostigamiento sexual puede presentarse también dentro o fuera del centro de trabajo
y por lo tanto soporta también que se materialice a partir de este tipo de actividad. A partir de todas estas situaciones, el empleador tiene una serie de obligaciones para con los trabajadores que debe salvaguardar a efectos justamente de prevenir y sancionar también el hostigamiento sexual. Una de las primeras obligaciones que tiene el empleador es la de garantizar la elección de un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Este comité de intervención va a tener la potestad de evaluar, analizar e investigar las denuncias que se presenten de hostigamiento sexual. De hecho, la investigación ahora no será propia del empleador, sino que deberá de ser ejecutada a partir de este comité de intervención. Un comité de intervención que se encuentra conformado por 4 personas, 2 representantes de los empleadores y 2 representantes de los trabajadores, debiendo garantizarse entre ellos también la paridad de género. Otra obligación que tienen los empleadores es la implementación de políticas de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Todos aquellos empleadores que tengan 20 o más trabajadores deben contar con políticas internas que tengan por objeto prevenir y sancionar el hostigamiento sexual. Esto puede incluirse a través de directivas, documentos de gestión interna, reglamentos internos o puede estar incluso contenidas también en el reglamento interno de trabajo y deben de especificar obligatoriamente los canales para presentar las quejas, las denuncias, el procedimiento de investigación al que se sujetará esta denuncia, así como las sanciones, los plazos, entre otros aspectos relevantes, como por ejemplo también las medidas de protección que se tendrán que adoptar en el marco de una investigación de hostigamiento sexual ante la víctima. El empleador también tiene la obligación de evaluar anualmente cuáles las oportunidades de mejora respecto a la prevención y sanción del hostigamiento sexual dentro de su organización. Y como tal, tiene que identificar dentro de su ámbito de intervención aquellas situaciones de hostigamiento sexual que podrían generarse, como también buscar prevenir que estos riesgos o eventuales riesgos de hostigamiento sexual se materialicen. Para poder materializar o realizar este tipo de evaluaciones anuales, el empleador puede emplear una serie de herramientas, como por ejemplo las encuestas, los cuestionarios, entre otros, ¿no? Otra obligación que tiene el empleador es la de brindar una formación e información también a los distintos trabajadores respecto a las acciones de prevención del hostigamiento sexual. Por ejemplo, los empleadores tienen la obligación de brindar una capacitación al iniciar toda relación laboral, formativa o incluso contractual de cualquier naturaleza, incluyendo también a los locadores de servicio, a efectos de sensibilizar la importancia de combatir el hostigamiento sexual, permitirles identificar esas situaciones y a partir de ahí brindarles la información suficiente para que ellos puedan ser agentes de cambio y puedan justamente denunciar en los canales adecuados esta clase de situaciones. Valga decir que cuando se incluyen los locadores de servicio en este tipo de capacitaciones, ello expresamente lo ha señalado el reglamento de la ley 27942, no configura una desnaturalización de esa relación. También tiene la obligación el empleador de brindar una capacitación anual al personal especializado, esto es, a los miembros del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual, como al personal de recursos humanos y a otros justamente que puedan intervenir en el procedimiento de investigación y sanción. Estas capacitaciones deben informar sobre 3 aspectos básicos. El primero de ellos es el correcto tratamiento de la víctima. El segundo es el desarrollo del procedimiento. Y el tercero es la aplicación de los enfoques previstos en el artículo 5 del reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Dado que justamente toda la investigación, todo el procedimiento y el análisis que deberán de realizar los miembros del comité, así como el personal de recursos humanos y quien deba de materializar la sanción correspondiente, deban de ejecutarse a partir de los distintos enfoques reconocidos en el reglamento de la ley mencionada. Esto implica un análisis a partir del enfoque cultural, un análisis a partir del enfoque de género, ¿no? Del enfoque social, entre otros aspectos. Y también tiene una obligación de difundir
información vinculada a las conductas que constituyen hostigamiento sexual, así como las sanciones que deben de aplicarse ante esas situaciones y finalmente poner a disposición de los trabajadores y las trabajadoras los formatos para presentar las quejas o denuncias. Finalmente, el empleador tiene como obligación la de aplicar medidas correctivas a efectos justo de impedir entonces que se puedan materializar más situaciones de hostigamiento sexual. La clave en la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, la Ley 27942 y su reglamento, se encuentra en la prevención. Debemos de formar una cultura preventiva para justamente evitar que esta clase de situaciones se presenten en su organización y además también saber qué medidas debemos de aplicar cuando alguna de estas ocurra. En el estudio Navarrete Maldonado Abogados podemos ayudarlos para poder implementar todas estas obligaciones en sus organizaciones. No duden en contactarnos en compañía del equipo de ICJ. Gracias.